todos ustedes que se hacen presente en este en vivo de la Santa Palabra de Dios. Les saludo con mucho cariño, con mucho aprecio desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, dando gracias a Dios por la vida, por su que se hace presente en este en vivo para escuchar la Santa Palabra de Dios. La experiencia es maravillosa y damos gracias al Señor que nos permite poder estar nuevamente para compartir su santa palabra. Les saluda el Padre José Gregorio Medina y les hago una bonita invitación para que en sus oraciones personales tengas presente mi vida, ya que el día de mañana estaré cumpliendo un año más de vida, para que le pidas a Dios con humildad y sencillez que me siga concediendo fortaleza, valentía, discernimiento y palabra de Dios. Por eso les pido con humildad que me tengas presente en tus oraciones. También saludamos a los que se hacen presente en este en vivo. Saludamos a Estrella Pérez. Buenas noches. Dios le bendiga y le da mucha sabiduría. Le queremos mucho. Nina Elena Mendoza, buenas tardes, Padre José Gregorio, lista para la palabra de Dios. Nancy Calderón, hola Padre José, feliz noche, Dios le bendiga y le siga dando sabiduría aquí en la espera de la palabra. Armando Rosa, buenas tardes, Padre, saludos de México. Le deseamos un excelente cumpleaños, la familia Rosas Maya, disfrútela mucho con su familia, amén, que Dios les bendiga. Dominga Cordero, buenas noches, Padre José Gregorio Medina y el ministro Alexander, deseándole muchas bendiciones, sabiduría, esperando por su buena enseñanza. Isidra Romero, buenas noches, saludos, Padre. Val Zúñiga, muy buenas tardes, Padre José Medina, aquí en mi trabajo en Managua, esperando el video del en vivo. Que Dios les bendiga. Estrella Pérez, Francisca Martínez, hola Padre Gregorio, Dios me bendiga y que tenga un hermoso día. Mañana que Dios le conceda muchos años más de vida para que esté enseñando con la palabra de Dios. Martínez, buenas tardes, Padre, Dios le dé muchos años de vida para seguir evangelizando y siga guiando a su pueblo. Bendiciones. Rafaela Reyes, bendiciones, Padre. Paola Feli, buenas tardes, Padre, Dios les bendiga. Aquí en la espera de la lectura de la palabra de Dios. Juan Ortiz, buenas tardes, Padre. Rosa Rivera, buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Aquí en la espera de la palabra de Dios, muy bien, gracias a Dios, Dios le bendiga. Marlene Sánchez, buenas tardes, Padre José Gregorio, aquí en la espera de la palabra de Dios. Muy feliz cumpleaños para usted, Dios le llene de sabiduría, de salud, de bendiciones, amén. Araceli Corneco, buenas tardes, Padre José Gregorio, lista para la enseñanza de la palabra de Dios. Juan Ortiz, Padre José Gregorio, mándele sus bendiciones a mi Padre Juan Carlos Ortiz, que hoy cumple años. Que Dios le conceda muchos años de vida y Dios derrame su santa bendición en nombre del Padre, del Hijo. Elvin Juárez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Natalie Belli, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Aquí lista para escuchar su nueva enseñanza del día de hoy. Que Dios y la Virgen le bendiga. Estrella Pérez, Padre, quiero que siga orando por la enfermera Ana Laura para que se recupere del COVID-19 y por todos los enfermos del COVID-19 y otras enfermedades. Padre Abel Prado López, por su salud, que Dios a su mano sanadora sobre todos los enfermos y les conceda su pronta recuperación. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre, le pido su bendición para una hermana de la adoración que acaba de fallecer, María de los Ángeles, que Dios le conceda descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua, que Dios le conceda descanso a su alma. Reginaldo Santos, muy buenas noches, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, aquí estamos aprendiendo para estar separados con los hermanos separados, amén. Estrella Pérez, Dios le bendiga. Padre, yo ya compartí, le di un dedito para arriba, nos dice Estrella Pérez, le animo a darle un dedito para arriba, ya compartir el enlace del video. Clara Misa, muy buenas noches, Padre José Gregorio y todos los que colaboran, bendito sea Dios por este nuevo día que me da por el don de la vida, que María Santísima lo proteja de toda acechanza, amén. Reginaldo, Clara Misa, que el Espíritu Santo lo colme de bendiciones y podamos tener siempre enseñanza que nos nutre desde lo más profundo del corazón. Gracias, Padre José Gregorio, Dios le pague, amén. Rosa Escobar, Clara Erlinda Ceballo, hola Padre José, buenas tardes. María Valdés, buenas noches, Padre José Gregorio, bendiciones, un saludo en la distancia. Reina G, buenas tardes, Padre José, aquí presente, Dios la Virgen le bendiga. Saludamos también a Ana Resendi. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Dios le bendiga. Gela Luna. Buenas tardes, Padre José Gregorio. A Emily Carrillo. Buenas tardes, Padre José Gregorio. Muchas bendiciones.
Esmeralda García, Mónica Lili, buenas tardes, Padre Gregorio, aquí esperando la enseñanza del día de hoy. La Virgen María lo cuide mucho para que siga con su linda obra de evangelización. Amén. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre Gregorio, saludos, pido su bendición para toda mi familia, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Ignacio Guzmán, buenas noches, Padre Gregorio, aquí esperando. Rita R, buenas tardes, Padre, que Dios Altísimo le bendiga y desde hoy le deseamos un feliz cumpleaños, amén, muchas gracias. Josefina Zafón, buenas tardes, Padre Gregorio, un feliz cumpleaños a la distancia, lo queremos mucho. Rosa Escobar, Padre, buenas tardes, Dios le bendiga, mañana estamos de fiesta, amén. María Corona, buenas tardes, Padre José Gregorio, Dios le bendiga y le siga dando sabiduría. Judy Amaya, Padre, le pido una bendición por el cumpleaños de mi hija Nairis Candelaria, que se encuentra cumpliendo años hoy, que Dios le bendiga, le da muchos años más de vida a Nairis Candelaria María Encarnación. Buenas tardes, Padre José Gregorio Medina, aquí presente en escucha de la palabra. Saludos desde Guatemala. Estrella Pérez, feliz cumpleaños, Padre, que Dios le bendiga. Junior Quintanar, buenas tardes, Padre. Cleo Morales, Padre, buenas noches, bendiciones. Saludamos al Padre Cristóbal Araujo y les invitamos a ver el canal del Padre Cristóbal Araujo llamado Testimonio de Sanación. Les invito a suscribirse, a darle a la campanita y a compartir también las enseñanzas que nos presenta el Padre Cristóbal en su canal Testimonio de Sanación. Saludamos a todos los que se hacen presente a esta hora en vivo. Que Dios les bendiga al Padre Eudis Medina. Saludamos a mi hermano el Padre Eudis. Que Dios les bendiga. Gracias por estar presente en este en vivo y le invitamos también a ver el canal del Padre Eudis Medina y a nutrirse también de la oración del día que nos presenta. Vamos a entrar en la sintonía de la palabra de Dios. Vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestra vida. Escudriñar su santa palabra. Decimos del Espíritu Santo. Amén. En Espíritu Santo. Y envía desde el entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes que se acercan a este en vivo de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir el capítulo número 13 del libro primero de los Reyes. Este capítulo 13 tiene 34 versículos que nos sigue presentando todo el mal que fue haciendo Jeroboam, porque se apartó de los caminos de Dios, hizo altares para que el pueblo no subiera a adorar a Dios, sino que adorara a unos ídolos que él había hecho, y les dijo: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto, como lo había hecho Aarón cuando Moisés no bajaba del monte en la presencia de Dios. Y al llevar toda esta serie de pecados, este capítulo 13 va a presentar cómo Dios va a enviar a una persona a anunciar lo que le va a suceder a todo lo que ha hecho Jeroboam. Y Dios le dio una orden a esta persona que va a hablar de parte de Dios, pero que se va a dejar seducir, va a caer y va a encontrar la muerte cuando desobedeció lo que Dios le había mandado. Y es como nosotros tenemos que aprender a discernir, a saber muy bien si eso es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Si es palabra del mundo, que no es palabra de Dios. Y eso es lo que nos va a presentar este capítulo 13, con sus 34 versículos, para que tú no te dejes engañar, para que tú no dejes que otras personas vengan a hablar de cosas distintas que no es la palabra de Dios. Así como este hombre que habló de parte de Dios, pero se dejó engañar y encontró la muerte porque desobedeció el mandato de Dios. Por eso les invito, vamos a escuchar con humildad, con sencillez, lo que nos presenta este capítulo 13 del libro primero de los Reyes, para que estemos en esa bonita sintonía de abrirle el corazón a la santa palabra de Dios. Libro primero de los Reyes, capítulo 13. Por orden de Yahvé, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel, cuando Jeroboam estaba en pie sobre el altar
para quemar incienso. Y por orden de Yahvé apostrofó al altar diciendo: altar, altar, así dice Yahvé, sobre ti a los sacerdotes de los altos, a los que queman incienso sobre ti, y quemará huesos humanos sobre ti. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahvé habla. El altar va a romperse y se va a derramar la ceniza que hay sobre él. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios decía contra el altar de Betel, extendió su mano desde encima del altar diciendo: prendedle. Pero la mano que extendió con él se secó y no pudo volverla hacia sí. El altar se rompió y se esparció la ceniza del altar, según la señal de Dios. Aplaca, por favor, el rostro de Yahvé tu Dios, para que mi mano pueda volver. Volvió la mano al rey y quedó como antes. Dijo el rey al hombre de Dios: entra en casa conmigo para confortarte y te haré un regalo. Dijo el hombre de Dios al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraré contigo y no comeré ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado la palabra de Yahvé. No comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Vivía en Betel un anciano profeta. Vinieron sus hijos y le contaron cuánto había hecho aquel día el hombre de Dios en Betel. Contaron a su padre las palabras que dijo al rey. Su padre les dijo: ¿por qué camino se ha ido? Sus hijos le mostraron el camino por el que se fue el hombre de Dios que vino de Judá. Dijo a sus hijos: aparejadme el asno. Y aparejaron el asno, y se montó sobre él. Fue en seguimiento del hombre de Dios, y le encontró sentado bajo el terebinto, y le dijo: ¿eres tú el hombre de Dios que ha venido de Judá? Él respondió: yo soy. Le dijo: ven conmigo a casa y comerás algo. Respondió: no puedo volver contigo, ni puedo comer pan, ni beber agua en este lugar. Porque la palabra de Dios me dijo: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que viniste. Pero él le dijo: también yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: hazle volver contigo a tu casa para que coma y beba agua. Pero le mentía. Se volvió pues con él y comió pan y bebió agua en su casa. Estando ellos sentados a la mesa, fue dirigida la palabra de Dios al profeta que le había hecho volver, y gritó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice Yahvé, ¿por qué has desobedecido la voz de Yahvé y no has guardado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, sino que te has vuelto
y has comido pan y has bebido agua en el lugar del que dijo, no comerás pan, no beberás agua, tu cadáver no entrará en la tumba de tus padres. Debido el profeta que le había hecho volver, le aparejó su asno, partió, y un león le encontró en el camino y le mató. Su cadáver yacía en el camino, y el asno permanecía junto a él. También el león permanecía junto al cadáver. Pasaron algunos hombres que vieron el cadáver tirado en el camino y al león que permanecía junto al cadáver. Entraron y lo contaron en la ciudad en que vivía el anciano profeta. Lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino y dijo, es el hombre de Dios que desobedeció la orden de Yahvé, y Yahvé lo ha entregado al león, que le ha destrozado y matado, según la palabra que le dijo Yahvé. Habló a sus hijos diciendo, aparejadme el asno, y se lo aparejaron. Partió y halló el cadáver tendido en el camino, al asno y al león que permanecían junto al cadáver. El león no había devorado el cadáver, ni había destrozado al asno. Levantó el profeta el cadáver del hombre de Dios, lo puso sobre el asno y lo trajo. Entró en la ciudad el anciano profeta, le lloró y le sepultó. Depositó el cadáver en su propio sepulcro, e hicieron lamentación sobre él. Ay, hermano mío, después que le hubo sepultado, dijo a sus hijos, cuando yo muera, me sepultaréis en el sepulcro en que ha sido sepultado el hombre de Dios. Junto a sus huesos depositaréis mis huesos, porque con toda certeza se cumplirá la palabra que por orden de Yahvé gritó contra el altar de Betel y contra todos los santuarios de los altos que hay en las ciudades de Samaria. Después de esto, no se volvió Jeroboam de su mal camino. Continuó haciendo sacerdote para los altos, le investía como sacerdote. Este proceder hizo caer en pecado a la casa de Jeroboam y fue causa de su perdición y su exterminio sobre la faz de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con mucha atención hemos escuchado la lectura que nos presenta este capítulo número 13 del libro primero de los Reyes. Como les decía, tiene 34 versículos. Nos va a empezar a presentar desde el versículo 1 cómo Dios está hablando a Jeroboam, cómo Dios utiliza medios para llevar su palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta su mensaje. Va a presentar a un hombre, no dice el nombre, pero presenta a una persona que va a ser un instrumento de Dios para comunicar su palabra, pero va a resultar que esta persona le había dicho también, porque se dejó engañar. No fue capaz de discernir si era verdad o era mentira lo que este otro anciano le estaba diciendo. Pero para llegar hasta allá, vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo 1 de este capítulo 13 del libro primero de los Reyes. Por orden de Yahvé,
un hombre. Darnos cuenta que Dios es el que da la orden. ¿Qué dice el versículo 1? Por orden de Yahvé. ¿Quién lo mandó? El mismo Dios. Y cuando Dios habla, se cumple todo lo que Dios está diciendo, porque es la palabra de Dios, es la palabra del que creó el cielo y la tierra y nos hizo a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza. Por orden de Yahvé. No lo mandó cualquier otra persona, lo mandó el mismo Dios. Fue el que mandó a esta persona, a un hombre que llegó de Judá a Betel, cuando Jeroboam estaba en pie sobre el altar para quemar incienso. Porque ahí está, Jeroboam está cometiendo un pecado. Está ofreciendo incienso y sacrificio sobre los altares que él hizo para que el pueblo no subiera a Jerusalén a ofrecer los sacrificios a Dios, sino que vinieran a ofrecer sacrificios ahí a unos ídolos que él había hecho y que le dijo al pueblo: Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y el mismo Jeroboam estaba a punto de ofrecer el incienso. Dice, estaba en pie sobre el altar para quemar. No lo había quemado, pero lo iba a quemar el incienso cuando llegó esta persona enviada por el mismo Dios. Es decir, que tú puedes ser también un instrumento de Dios para hablar a otras personas. Dios utiliza también a otras personas para hablarte a ti, para que cambies tu manera de ser, para que cambies tu manera de actuar, para que tengas una motivación de vivir la conversión en medio de este tiempo que vamos a comenzar, como lo es el tiempo de la Cuaresma, que a partir de mañana se dará inicio. Y es que la palabra de Dios cayó muy bien en este día. ¿Por qué? Porque Dios te va a hablar a ti, para que tú empieces maneras de transmitir su mensaje, pero tú tienes que tener la capacidad de escuchar la voz. Del capítulo 13 dice que no cambió, que siguió viviendo igual como estaba viviendo, que tú no vayas a tener la misma experiencia, porque Dios tiene sus medios para hablarte a ti, para hablarme a mí, y también te va a utilizar a ti de buena manera para poder comunicar el mensaje a otras personas. Y llegó para comunicarle a Jeroboam lo que Dios le había encomendado. Es lo que vamos a escuchar a continuación. En el versículo 2, la palabra de Dios. Y por orden de Yahvé, apostrofó al altar diciendo, pero más para lo que dio decir por medio de este hombre. ¿Y qué dijo? Altar. Así dice Yahvé. Había un hijo llamado sacerdote de los altos, pero al dirigirlo al altar, estaba el rey, estaba Jeroboam de pie al altar y estaba también dirigido para él, para que escuchara cómo Dios estaba haciendo suscitar una nueva persona que es quien va a llevar el reinado adelante y va a hacer cumplir las órdenes de Dios. Y es que ha nacido a la casa de David un hijo llamado Josías, que sacrificará sobre y quemará huesos humanos sobre ti. Esta noche del libro primero de los Reyes va a llevar adelante
todo lo que Dios le va a ordenar. Va a ser una limpieza total y profunda de toda la idolatría que Jeroboam estaba sembrando en medio del pueblo. Por eso les invito a ustedes a buscar en la palabra de Dios, a escribir en los comentarios el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, para que escuchemos de la misma palabra de Dios quién es este hombre, quién es este que ha nacido en la casa de David, llamado Josías. ¿Quién es él que este hombre le dice al altar? Pero para que escuche Jeroboam, que ha nacido una persona que va a hacer una limpieza total y profunda de la idolatría que se está sembrando en medio del pueblo de Israel. Emilda Mariela, Segunda de Reyes 22.1, Araceli Cornejo, Segunda de Reyes 22.1, Paula Feli, Segunda de Reyes 22.1, Natalie Belli, Segunda de Reyes 22.1, Juan Ortiz, Segunda de Reyes 22.1, Vanessa Pérez, Segunda de Reyes 22.1, Emily Carrillo, Segunda de Reyes 22.1, Reginaldo Santos, Segunda de Reyes 22.1, Joaquín Sánchez, Segunda de Reyes 22.1, María Yayire, Segunda de Reyes 22.1, Armando Rosa, Segunda de Reyes 22.1, Marisol Márquez, libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, Junior Quintanar, Segunda de Reyes 22.1, Rosalba Loredo, Segunda de Reyes 22.1, Rafaela Favela, Segunda de Reyes 22.1, Rosa Rivera, Segunda de Reyes 22.1, María Encarnación, Segunda de Reyes 22.1, Clara Misa, Segunda de Reyes 22.1, Julie Pérez, Segunda de Reyes 22, versículo 1, Luz Helena, Segunda de Reyes 22.1, Aurora Pérez, Segunda de Reyes 22.1, Balchúniga, Segunda de Reyes 22.1, Guillermina Pérez, Segunda de Reyes 22.1, Julio César Calpa, Segunda de Reyes 22.1, Socorro Conri, Segunda de Reyes 22.1, saludamos a Mario Rocas y Erlinda Ceballo, Segunda de Reyes 22.1. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 1, que nos va a hablar acerca de Josías, y dice así: Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedidá, hija de Adías de Boscat. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, y anduvo enteramente por el camino ni a la izquierda. Ahí está lo que presenta este capítulo 22, en el versículo 1 del segundo libro de los Reyes, lo que está presente en el versículo 2, capítulo 13 del libro primero de los Reyes, cuando dice: ¿quién es que va a seguir adelante en lo mandado por Dios? No se va a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, sino que va a hacer lo recto de parte de Dios. Y por ti, a los sacerdotes no pertenecían a la tribu de Leví, sino todo aquel que decía querer ser sacerdote, Jeroboam lo nombraba como sacerdote. Y por eso dice que sobre el altar va a sacrificar a todos los pastores que tomaban el puesto de aquellos que sí eran llamados por Dios, a los que queman incienso sobre ti, y quemará huesos humanos sobre ti, porque es una señal para que Jeroboam dejara de pervertir al pueblo y lo llevara por el camino humano. La persona decide si escucharlo o no escucharlo. Decide si tomar su consejo o no tomar su consejo. Como escuchábamos allá en el capítulo 12, cuando Roboam fue a pedirle consejos a los ancianos, y después que los ancianos le dieron un consejo con sabiduría, rechazó el consejo de los ancianos.
Y así pasa. Dios habla, pero la persona decide si escuchar la voz de Dios o no escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces te habrá pasado a ti que Dios te ha dado para que puedas resolver un asunto que tienes en tu vida y tú has dicho a través de otra persona? ¿Cuántas veces ha pasado eso en medio de tu vida y en medio de tu familia? ¿Cuántas veces le has dicho no a lo que Dios te está diciendo y cuántas veces has decidido hacer lo que tú crees conveniente y lo que el mundo te presenta? Porque es ahí donde nos damos cuenta de que hemos fallado. Jeroboam empezó a actuar de mala manera. Y al escuchar lo que este hombre estaba diciendo, va a mandar a realizar una acción contraria. Pero el versículo 3 nos sigue presentando lo que este hombre de Dios le está diciendo a Jeroboam. Y dice así: aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahvé habla. El altar va a romperse y se va a derramar la ceniza que hay sobre él. Porque cuando Dios manifiesta su palabra, viene acompañada de una señal, para que se pueda comprobar que eso proviene ¿de quién? De Dios. Habló, viene una señal. ¿Cuál es la señal? El altar va a romperse y se va a derramar la ceniza que hay sobre él. Y es aquí cuando va a actuar Jeroboam, pero de una manera malvada. Esta actuación de Jeroboam es la actuación de la persona que no quiere escuchar la voz de Dios. Es la actuación de la persona que no le gusta lo que Dios le ha comunicado. Es la acción de la persona que es prepotente, orgullosa, vanagloriosa y que cree actuar según sus convicciones. El versículo 4 de este capítulo 13 del libro primero de Reyes: tienes que actuar de la misma manera cuando Dios te habla a ti. Escucha con atención. Cuando el rey oyó lo que el hombre de Dios decía contra el altar de Betel, extendió su mano desde encima del altar diciendo: prendedle. ¿Por qué? Porque no quería escuchar lo que Dios le estaba mandando. Y así actúan muchas personas. Así hasta habrás actuado tú o no habrás actuado tú. Pero tiene que cada uno revisar desde su experiencia de vida, desde su experiencia en la cotidianidad, si le hemos hecho lo mismo a aquellos que vienen a hablarnos de parte de Dios, pero que vienen verdaderamente a hablarnos de parte de Dios, no a aquellos que vienen a embaucar tu vida, llevando la palabra de Dios y según anunciando que eso es palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Este hombre escuchar. ¿Y qué mandó hacer? Que lo agarraran, que lo prendieran, es decir, que lo sujetaran. Extendió la mano. ¿Para qué? Como dice aquí, extendió su mano desde encima del altar para dar una orden de que prendieran a ese hombre. Pero va a suceder algo extraordinario. ¿Qué va a pasar? Escucha con atención. Pero la mano que extendió contra él se secó y no pudo volverla hacia sí. Ahí está claro de que ese hombre venía de parte de Dios y que nadie puede jugar con Dios. Nadie puede utilizar a Dios a sus antojos. Nadie le puede dar órdenes a Dios. Nadie puede jugar con Dios.
¿Cuántas personas juegan con Dios? ¿Cuántas personas pretenden darle órdenes a Dios? ¿Cuántas personas pretenden que Dios venga a moldarse a su camino? Y resulta que Dios no actúa así. Este hombre dijo, prendedle. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios quien estaba hablando. ¿No ve usted que cuando el sacerdote predica y habla la palabra de Dios y las personas están escuchando la predicación, cuando Dios habla a través del sacerdote y habla referente a un pecado que está viviendo y cometiendo la persona decide no escuchar esa predicación. Se pone a hablar con el que tiene al lado, empieza a bostezar, empieza a pensar en otra cosa y le dice no a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le gusta escuchar lo que está diciendo Dios por medio del sacerdote. Y es lo mismo que hizo Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam? Levantó la mano para que lo prendiera, para que se callara, para que no hablara más. Pero resulta que se va a dar cuenta de que ese hombre era enviado por Dios, porque al extender la mano se le secó inmediatamente y no la pudo volver hacia sí. ¿Qué nos dice? Que hay de aquellos que levantan la mano contra los enviados de Dios. Hay de aquellos que se atreven a levantar la mano y a mandar a callar a aquellos que están hablando de parte de Dios. Hay de aquellos que se atreven a levantar la mano para mandar a callar a los ungidos del Señor, a los sacerdotes del Dios Altísimo. Esto es una bonita enseñanza. ¿Para qué? Para reflexionar, para que abramos nuestro corazón, para que nos demos cuenta si nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado, si hemos actuado de mala manera o no hemos actuado de mala manera, porque con Dios no se juega, a Dios no se le da órdenes. Usted no le dice a Dios, hoy te quiero aquí, ya mañana no te necesito. No, Señor, porque Dios es Dios. A Dios se le respeta. Con Dios no se juega. A Dios hay que tenerle un santo respeto porque es nuestro Dios. Algo que Jeroboam no hizo. Jeroboam pensó callar al hombre de Dios y cuando estiró la mano no la pudo volver otra vez hacia sí. Se le quedó paralizada la mano. ¿Por qué? Porque él pretendió callar la voz, como lo dice el mismo versículo 4. Extendió su mano de encima del altar, pero la mano que extendió contra él se secó y no pudo volverla hacia sí. Y después que ocurrió eso, vino a cumplirse la señal. El altar se rompió y se esparció la ceniza del altar, según la señal que había dado el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque las palabras de Dios se cumplen. Y nada ni nadie puede callarla. Ni un ser humano puede callar la palabra de Dios. Si callamos, las piedras van a hablar. ¿Y qué van a hablar? Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nadie, absolutamente nadie, la puede callar. Ni Jeroboam, cuando mandó a Dios y se le secó la mano cuando la extendió. ¿Por qué? Porque él quiso mandar a callar a Dios. Es que a Dios hay que tenerle respeto. Y es lo que vino a realizar Jeroboam. Pretendió hacer lo que él quería, pero resulta que salió también con una lección tan grande y profunda que aún viendo eso, no fue capaz de cambiar. Como muchas personas
Como muchos católicos que ven los milagros que Dios hace en su vida y no quieren cambiar, siguen viviendo igual, siguen haciendo las mismas cosas malas en contra de sus hermanos y no quieren cambiar. Pero eso lo vamos a ver a través de la misma palabra de Dios. Y claramente está de que a Dios hay que tenerle respeto. Con Dios no se juega y hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y es que más adelante, en el versículo 7 de este capítulo 13 del libro primero de los Reyes, vamos a escuchar algo muy importante. El hombre de Dios se mantenía hasta el momento en obediencia a Dios, como lo vamos a escuchar en el versículo 7. Presta oído a la palabra de Dios. Dijo el rey al hombre de Dios: entra en casa para confortarte y te haré un regalo. Pretendió comprar al hombre de Dios como muchas personas pretenden comprar las cosas de Dios. Y es que las cosas de Dios no se compran. Las cosas de Dios tenemos que recibirlas con un corazón abierto y con un corazón humilde. ¿Qué hizo Jeroboam? Pretendió comprarla. Pasa y te voy a dar un regalo, te voy a confortar por lo que has dicho. Y resulta que el hombre de Dios le va a decir al rey. ¿Qué le va a decir al rey? Escuchemos con atención el versículo 8. Dijo el hombre de Dios al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no entraré contigo y no comeré ni beberé agua en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios se lo había mandado. ¿Por qué? Porque no tenía que contaminarse con lo que estaba haciendo Jeroboam, sino que tenía que mantenerse puro y limpio según lo mandado y ordenado por Dios. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos católicos comen y beben también junto a aquel que practica la idolatría? ¿Cuántos comen y beben con aquel que practica la brujería? ¿Cuántos comen y beben con aquel que practica la hechicería y que va en contra de lo mandado por Dios? ¿Cuántas personas hacen eso? Hay que reflexionar a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hacen lo contrario a Dios y no se mantienen fiel a lo mandado por Dios? Este hombre dijo: no, Señor, yo a tu casa no voy a ir, yo no voy a comer, yo no voy a beber en este lugar. ¿Por qué? Porque Dios me lo ha ordenado. Se estaba manteniendo fiel al mandato de Dios hasta los momentos. El hombre que Dios había enviado para hablar. ¿A quién? A Jeroboam. Dice el versículo 9: porque así me lo ha ordenado la palabra de Yahvé: no comerás pan, ni beberás agua, ni volverás por el camino por el que has ido. Y se fue por otro camino, no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Es decir, se está manteniendo fiel a las palabras de Dios. Y la pregunta es para ti: ¿tú te mantienes fiel a los mandatos de Dios? ¿Tú te mantienes fiel a la orden de Dios? ¿Tú te mantienes fiel a lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra? ¿Tú te mantienes fiel en amar a todos y no tener odio contra nadie? ¿Te mantienes fiel? ¿Será que estás actuando como este hombre de Dios que se mantiene fiel? ¿Será que tú vas a cambiar después de actitud para ir detrás de otras cosas que, según, como dicen algunos, serán una revelación de Dios, pero es pura falsedad, puras mentiras?
como vamos a escuchar en este capítulo 13 del libro primero de los Reyes, porque es así. Este hombre se está manteniendo fiel por los momentos a lo que Dios le había ordenado, pero va a caer, va a cometer un error garrafal. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios va a venir, según, a hablarle a esta persona. Y es que el versículo 11 dice así: vivía en Betel un anciano profeta. Vinieron sus hijos y le contaron cuánto había hecho aquel día el hombre de Dios en Betel. Es decir, este anciano profeta, vinieron sus hijos y le comentaron todo lo que había hecho el hombre de Dios. Pero resulta que este anciano profeta va a hacer pecar al hombre de Dios. Va a hacer que el hombre de Dios desobedezca lo que Dios le había ordenado y le había mandado. Por eso vamos a escuchar con humildad y sencillez el versículo 18 de este capítulo 13 del libro primero de los Reyes, para que prestes oído y no te vayas a dejar engañar por personas que dicen venir a hablar a tu vida de parte de Dios, porque hay embaucadores, hay falsos profetas, hay falsos predicadores, hay falsas personas que vienen a engañar tu vida, pero no vienen de parte de Dios. Por eso, presta oído a la palabra de Dios. El versículo 18 dice así: pero él le dijo, también yo soy profeta como tú, porque esa es la palabra que utilizan para engañar. Cuando llegan los protestantes, los falsos pastores, dicen: nosotros venimos también como profetas de parte de Dios. También predicamos la palabra como el cura allá en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos van a utilizar estas palabras que utilizó este anciano profeta. ¿Qué le dijo? También yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: palabras embaucadoras que utilizan nuestros manos separados para engañar a la gente. Y hay gente que se deja engañar. ¿Qué le dijo el anciano? Yo soy un profeta como tú. Un ángel me ha hablado de parte de Yahvé para decirte. ¿Qué dicen los protestantes? Lo mismo. Un ángel de Dios me ha hablado. El Espíritu Santo me ha revelado. El Espíritu Santo me ha dicho. Y vienen y te dicen 4 mentiras. Y caes de rollito y te vas de la iglesia católica para seguir detrás de un falso profeta, para ir detrás de una persona falsa que utiliza lo de Dios para engañar a la gente. Por eso te digo, presta oído a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos habla para que nosotros aprendamos de la palabra de Dios, para que nos enamoremos de la palabra de Dios, para que no dejemos que nadie venga a engañarnos con la palabra de Dios. No tienes que dejarte engañar por nadie, porque tienes la palabra de Dios, que es la que nos alimenta y nos ayuda a discernir en medio de nuestra vida. ¿Qué le dijo este hombre al hombre enviado por Dios? Escucha con atención. También yo soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo: escucha la mentira que este anciano profeta le va a decir al hombre de Dios para engañarlo, para seducirlo, para hacer que estos predicadores que dicen aparecer y que predican la palabra de Dios, pero no predican palabra de Dios, sino que lo que hacen es que la persona se aleje más y más de la presencia de Dios. Escúchelo, las mentiras
de este anciano que le va a decir al hombre que Dios había enviado. ¿Qué le dijo? Lo siguiente. Claramente, para que no siguiera y desobedeciera lo mandado por Dios. Hace un ángel le había dicho al anciano esto para que el anciano se lo comunicara al hombre enviado por Dios. ¿Y qué pasó? Vino y le dijo eso. ¿Sabe qué me dijo el ángel de Dios? Para decirte a ti lo siguiente: hazle volver contigo a tu casa para que coma y beba agua. Lo mismo que el rey Jeroboam le había dicho a este hombre enviado por Dios, y él le dijo no, porque Dios me dijo que no lo hiciera. Vino este anciano profeta y lo engañó. ¿Cómo lo engañó? Utilizando la presencia de Dios. ¿Qué le dijo? Un ángel enviado por Yahvé. Utilizando a Dios para seducir y engañar al hombre que Dios había enviado. Y con eso lo sedujo. ¿Y qué le dijo? Ven para que comas y bebas. ¿Y qué va a pasar? Escuche lo que termina diciendo el versículo 18. Pero le mentía. ¿Cuántas personas utilizan a Dios para engañar a otras? ¿Cuántas personas utilizan a Dios para seducir a otras personas? ¿Cuántas personas utilizan a Dios para hacerse ricos? ¿Cuántas personas utilizan a Dios para embaucar y engañar a otros? Ahí está. Este hombre utilizó a Dios para engañar a otra persona. Y le dijo: un ángel de Yahvé ha venido a mí y me ha dicho: ve y dile que venga, coma y beba también. ¿Y qué va a pasar? Le estaba mintiendo. ¿Y qué hizo? Se volvió pues con él y comió pan y bebió agua en su casa. ¿Por qué? Porque ha desobedecido la orden de Dios, se ha dejado seducir, se ha dejado engañar, y hay muchos católicos que se han dejado seducir, que se han dejado engañar, que se han dejado embaucar por falsos profetas. Por eso les invito a buscar en la palabra de Dios, a escribir en los comentarios la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1. Para que lo que el apóstol San Juan nos quiere transmitir acerca de este hecho de que hay personas que utilizan a Dios para engañar a otros, y eso no es así. Eso es un pecado, eso es desobedecer a Dios, y eso nos lo va a presentar el apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Y dice así, como lo escribe Paola Félix, San Juan 4.1, Juan 4.1, Misa, primera carta de San Juan 4.1, Araceli Cornejo, primera de San Juan 4.1, María Yayire, primera de San Juan 4.1, Natalie Belli, primera de San Juan 4.1, Joaquín Sánchez, primera de San Juan 4.1, Emily Carrillo, primera de San Juan 4.1, Vanessa Pérez, primera de Juan 4.1, María Encarnación, primera carta de San Juan 4.1, Marisol Márquez, primera carta de San Juan 4.1, Emily Belli, primera de San Juan 4.1, Socorro Conry, primera de San Juan 4.1, Aurora Pérez, primera de Juan 4.1, Gela Luna, primera de San Juan 4.1, Erlinda Ceballo, primera de San Juan 4.1, Benita Martínez, primera carta de San Juan 4.1, Guillermina Pérez, primera de San Juan 4.1, Julián Barrio 55, primera de San Juan 4.1, Juan Ortiz, primera de San Juan 4.1, Julie Pérez, primera de San Juan capítulo 4, versículo 1, Reginaldo Santo, primera de Juan 4.1, Armando Rosa, primera de San Juan 4.1, Dalila Guzmán, primera de San Juan 4.1, María Corona, primera de San Juan 4.1, Junior Quintanar, primera de San Juan 4.1. Vamos a escuchar lo que nos dice la primera carta del apóstol San Juan, en el versículo 1, que nos presenta cómo no tenemos
que dejarnos engañar por otras personas, sino que hay que estar muy pendientes y discernir qué es lo que Dios nos quiere transmitir. Escuchemos con atención la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 1, y dice así: Queridos hermanos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿En qué relación viene lo que nos presenta el apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 1, en relación a esto que está presente en el versículo 18? Escucha con atención para que vea la relación de San Juan con lo que presenta el capítulo 13 del libro Primero de Reyes. Dice así, el libro Primero de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Y un ángel me ha hablado por orden de Yahvé diciendo, eso es lo que dice Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18. ¿Qué dice la primera carta del apóstol San Juan? Capítulo 4, versículo 1. Queridos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios. Aquí está lo que este hombre de Dios no hizo. Él no examinó, él no discernió si verdaderamente esa persona que vino a hablarle y que le dijo que un ángel de Dios le había comunicado, ¿era verdad o era mentira? Él no lo discernió. Él no hizo lo que tenía que hacer. San Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, de examinar si eso verdaderamente provenía de Dios. Y es que también es para ti. Cuando alguien ve a decirte, mire, es que un ángel de Dios me dijo, hay que examinarlo. ¿Por qué? Porque es que hoy en día salen muchas personas hablando sobre el fin del mundo, que la Virgen María se le apareció, que esto lo dijo el profeta no sé de dónde, que esto lo dijo un niño o una niña que bajó al infierno y vino y lo dijo, que esto lo dijo el cura tal. No, sino que hay que discernir si verdaderamente eso viene de Dios o no viene de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que termina diciendo el apóstol San Juan. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Hay algunos que utilizan también, ¿para qué? Para ganar popularidad. ¿Por qué? Porque no dicen lo que es verdaderamente, sino que se ponen a mentirle a la gente. Y hay personas que se dejan embobar. Por eso que dicen hablar supuestamente de Dios, que a través de revelaciones, que esto lo dijo la Virgen María, que esto lo dijo no sé quién, que esto lo dijo el profeta no sé de dónde, que esto lo comunicó, que esto lo dijo el Señor, que sí tenemos que hacerlo. Oye, no tenemos que comernos todo. ¿Qué dice el apóstol? Hay que examinar bien si eso proviene de Dios. ¿Y tú te vas a la ligera con lo que dicen los demás o lo colocas en discernimiento? O examinas a la luz de la presencia de Dios si eso es verdad o eso es mentira. Porque hay gente que se deja engañar, se deja embaucar, se deja atrapar. ¿Por qué? Porque no proviene de Dios. Yo leía en las noticias, no sé si a ustedes les llegaría allá a través de las redes sociales, que en un país un pastor llegó y le dijo a todos los que le seguían que tenían que vender todo y que tenían que darle el dinero a él y que se fueran a congregar en un solo lugar porque el fin del mundo iba a llegar tal día.
¿Y sabe qué hizo la gente? Vendió todo, se lo dio al pastor y fueron y se congregaron el día para que se iba a acabar el mundo, que ese lugar no se iba a destruir donde ellos estaban, y resulta que llegó el día, pasó otro día, pasó otro día, y el pastor se le fue con el dinero que le habían entregado y los dejó en la calle. ¿Por qué? Porque la gente se pone a creer a supuestos que hablan de Dios, pero son puras mentiras, son puros engaños. ¿Y cuántas personas se dejan engañar? ¿Cuántos cristianos católicos viven engañando a otros cristianos católicos? ¿Cuántos falsos predicadores que dicen ser católicos están engañando a la gente, metiéndole psicoterror a la gente? ¿Por qué? Porque eso no es palabra de Dios. Hay que discernir bien la palabra de Dios. Hay que examinar bien, como dice el apóstol San Juan, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Hay que tener cuidado. Y ese cuidado también nos lo ha de recordar el apóstol Pablo. Vamos a buscar la palabra de Dios. Les invito a escribir en los comentarios la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Para que escuchemos lo que el apóstol Pablo le comunica a Dios, para que tengan cuidado. Y es el mismo cuidado que la palabra de Dios nos invita a tener a cada uno de nosotros. Y te invito a través de la palabra de Dios para que tú tengas cuidado y no te vayas a dejar engañar por nadie. Que supuestos espíritus, que supuestas revelaciones, que se apareció no sé quién. Cuidado, no te vayas a la ligera. Hay que discernir, hay que examinar si esas cosas provienen de Dios. Y eso nos lo va a recordar también el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Esmilda Mariela, segunda de Corintios es 11:4. Clara Misa, segunda carta a los Corintios 11:4. Araceli Cornejo, segunda de Corintios 11:4. Esmilda Mariela, segunda de Corintios 11:4. Viviana Benavive, segunda de Corintios 11:4. Ana Resendi, segunda carta a los Corintios 11:4. Paula Félix, segunda carta a los Corintios 11:4. Benita Martínez, segunda a los Corintios 11:4. Emily Carrillo, segunda de Corintios 11:4. Gela Luna, segunda de Corintios 11:4. Dalila Guzmán, segunda de Corintios 11:4. Pérez, segunda de Corintios 11:4. Juan Ortiz, segunda de Corintios 11:4. Valchúniga, segunda de Corintios 11:4. Julie Pérez, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Rosa Rivera, segunda de Corintios 11:4. María Encarnación, segunda de Corintios 11:4. Vamos a escuchar lo que nos dice el apóstol a través de la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Y presta oído a la palabra de Dios para que tengas cuidado y no te dejes engañar. Que nos va a presentar, escucha con atención. Pues cualquiera que se presenta predicando otro Jesús del que os prediqué y os proponga recibir un espíritu diferente del que recibisteis y un evangelio diferente del que abrazasteis, lo toleráis también, porque les está haciendo un reclamo. Hay personas que viene alguien a decirle supuestas revelaciones de parte de Dios y se lo creen, como se lo creyó este hombre que Dios había enviado a hablar a Jeroboam de lo que el anciano le había dicho. Un ángel me dijo que te dijera, un ángel de Dios. ¿Y qué dice el apóstol a la comunidad de los Corintios? Si alguien viene con supuestas revelaciones a hablar de otro evangelio, a predicar una cosa distinta a la que he predicado, ustedes lo toleran. ¿Por qué? Porque creen lo que dicen los demás y no examinan
la palabra de Dios. No examinan si verdaderamente eso proviene de Dios. Es lo que hay que tener cuidado. No tenemos que dejarnos engañar. Tú no tienes que dejarte engañar. Y es lo que nos presenta este capítulo 13 del libro primero de los Reyes, que dice, no nos dejemos engañar. Hay que tener cuidado, porque la persona que desobedece los mandatos de Dios tiene que recibir su justo castigo. ¿Qué fue lo que pasó? El versículo 20 de este capítulo dice lo siguiente: este hombre que dio Juan se dejó convencer por las mentiras del anciano, diciéndole que un ángel de Dios se le había revelado y le había dicho lo que le dijo: ven a comer y ven a beber. Pero resulta que era mentira. Y Dios mismo va a hablarle a este hombre y mira lo que le va a decir. En el versículo 20, estando ellos sentados a la mesa, fue dirigida la palabra de Dios al profeta que le había hecho volver. Es decir, Dios habló por medio del hombre que le comunicó a la otra persona que había tenido una revelación de un ángel de Dios. Mire cómo Dios le va a hablar, que le había hecho volver. Y gritó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo, así dice Yahvé, ¿por qué has desobedecido la voz de Yahvé? Porque así nos habla Dios cada vez que desobedecemos su palabra. Por eso les decía, hay que tener cuidado. No tenemos que desobedecer la palabra de Dios. No tenemos que dejarnos embaucar por personas que van a hablar de supuestas revelaciones, que van a hablar de supuestas profecías, que van a hablar de cosas que según Dios les ha comunicado. No, Señor, no hay que comerse todo el cuento. Hay que examinar, hay que discernir si verdaderamente eso proviene de Dios. ¿Qué le dijo Dios a este hombre? ¿Por qué has desobedecido la palabra? ¿Por qué te has ido por otro camino? ¿Por qué no te has mantenido fiel a lo que te había comunicado? Y es una invitación para nosotros. Vamos a mantenernos fieles a la palabra de Dios. Vamos a examinar las cosas que otros dicen tener de parte de Dios. Hay que discernir bien. No te tienes que dejar engañar a la primera, sino que tienes que saber actuar según la palabra de Dios. Es decir, hay que tener cuidado. Hay que estar alerta. ¿Para qué? Para que no te vayas a dormir. Hay que examinar y sobre todo hay que pedirle la sabiduría a Dios para saber ver si eso es verdaderamente de Dios o no es de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por permitirnos poder compartir su palabra. Damos gracias a cada uno de ustedes que se hizo presente en este en vivo. Gracias por su compañía, por su apoyo, por su solidaridad y sobre todo por estar a la escucha todos los días de la santa palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Porque el Señor nos habla a través de su palabra y tenemos que escucharla. Tenemos que abrirle el oído a la palabra de Dios. Tenemos que abrirle el corazón a la palabra de Dios y sobre todo discernir lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Y vamos a animarnos ¿a qué? A seguir leyendo la palabra de Dios, a seguir escudriñando la santa palabra de Dios. Les animo, les invito para que tengas en tus oraciones mi vida, ya que el día de mañana estaré cumpliendo, con la gracia de Dios, un año más de vida. Gracias a todos los que han venido felicitándome de antemano. Dios les bendiga, Dios les acompañe y les espero para mañana.
con la gracia de Dios, vamos a tener otro en vivo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es un día de darle gracias a Dios por la vida y un día para seguir escudriñando más la santa palabra de Dios. Ánimo, no tengas miedo de seguir adelante, de seguir escudriñando la santa palabra de Dios, y cuenten con mis oraciones por todos los enfermos, por tu familia, por tu vida, porque gracias a ustedes seguimos adelante en este caminar hermoso y maravilloso de la santa palabra de Dios. Si deseas ayudar aunque esta obra es de Dios, y Dios es el que la guía a través de la luz del Espíritu Santo, que Dios toca el corazón también de muchas personas para que sigan colaborando como lo han venido haciendo. En la descripción del video aparece cómo puedes ayudar. Les digo que la cuenta de PayPal, pues sí podemos retirar lo que han enviado, pero ya no pueden seguir enviando allí porque tenemos unos problemas con esa cuenta. Les invitamos ahí abajo en la descripción del video. Allí aparece la cuenta que dice ayuda con generosidad de PayPal. Si deseas ayudar con tu granito de arena, con tu vida, y sobre todo cuento con tus oraciones, que es lo más importante, que es lo que nos ayuda a mantenernos fuertes en este caminar de la santa palabra de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Misma hora de la noche, 7 de la noche, para compartir la santa